o consagración. Y bueno, ahí está, me lo está grabando. Si no no perseveramos, en la próxima año volvemos a renovar nuestra consagración, trabajamos en nuestra unión con Jesús y con María, nos vamos trabajando, por supuesto que no vamos a crecer. Esto como yo digo, la Virgen nos agarra como estamos. Si somos pequeñitos, si somos bebitos, nos llevan los brazos, ¿no? Para que nosotros, porque no podemos caminar, podemos hacer nada en esto. Después, cuando ya empezamos a crecer, nos toma de la mano, y viste que nosotros caminamos como los chicos, que nos caemos, nos levantamos, la madre nos levanta, y así, bueno, entonces así vamos creciendo. Después la Virgen nos va llevando de la mano y después nos va dejando, después nos suelta cuando ya nos ve crecidos. Así que es un camino, no hay que aflojar, no hay que aflojar, y van a ver y tener esa entrega y esa confianza de que la Virgen, que ella es lo que va a ayudarnos a todos, ella es lo que nos va a ayudar. Bueno, entonces ya que me están grabando, voy a ver si puedo compartir la pantalla, y ponemos el PowerPoint que tengo preparado. Bueno, hoy vamos a hablar de la tentación y del pecado. Y acá, yo puse la oración con que inicié la otra charla, y que la vamos a hacer todos los días, si es posible, todas las veces que vamos a hacer la charla. Entonces nos vamos a poner en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, ¿quién va? ¿La ven? ¿La ven la pantalla? Sí. ¿La están viendo? Sí. Bueno, a ver, ¿quién puede leer esa oración? Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros tus siervos, con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tus dones, con la perfección de tus caminos, con la realidad de tus virtudes, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo, por tu Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Esteban. Bueno, entonces, el tema que seguimos, recuerden que estamos en el espíritu del mundo, ¿no? Para vaciarnos del espíritu del mundo. Por eso todo eso que vamos a ver hoy, que vamos a ver en la próxima, también tiene que ver con eso, ¿no? A ver qué se nos ha pegado, y nos va a servir para ir preparando nuestra confesión. Después que terminemos esto del espíritu del mundo, el conocimiento de nosotros mismos, vamos a hacer una confesión. Van a tener que hacer una confesión. Así que mientras tanto, ustedes, que va a ser la práctica, que va a ser para esta semana, que vayan ustedes anotando, ¿no? A ver, haciendo un examen de conciencia, y van anotando, para que después no se nos olvide, porque a veces bueno, ahora que está hablando Isabel, o que estoy estudiando este tema, bueno, acá donde yo caí, acá lo que tengo que mejorar, y entonces lo vamos anotando para después podernos confesar, ¿verdad? Porque tenemos que hacer esta confesión, porque ya nos habíamos vaciado del mundo y de nosotros mismos, para después llenarnos de Jesús y de María, que van a ser las otras dos, de las 4 partes, las últimas 2 que vamos a ver. Bueno, acá que vemos, la tentación. ¿Todos ven bien la pantalla? Porque creo que no hice una... Sí, se ve, Isa. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, la tentación, vamos a hablar.
La tentación es la incitación, la invitación al pecado. Esta puede prevenir de los tres enemigos espirituales: el mundo, el demonio y la carne. Del demonio, recordemos en Lucas 4, 1, 2, cuando Jesús es tentado por el demonio. ¿Recuerdan ese pasaje? El Espíritu Santo, Jesús lleno del Espíritu Santo se volvió de Jordán y era conducido por el Espíritu Santo en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. Recordemos que lo tentó en esas del tener, del poder y del placer. Lo tentó con esas tres enemigos de nuestra alma. Pero Jesús salió victorioso, no le dio bolilla, como digo, y le contestó con la palabra de Dios, porque el demonio también conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios también es la poderosa, ¿no? Que nosotros podemos utilizar para vencer las tentaciones. Después también del mundo, y vemos a Pedro en Mateo 26, 69, 70. Pedro, mientras tanto, estaba sentado fuera en el patio, y una criada se acercó a él y le dijo: también tú estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos. No sé de quién hablas. El mundo nos tienta, porque ya habíamos hablado en la anterior de las burlas, de las persecuciones. Entonces nosotros por tener vergüenza, o para que no nos critiquen, o porque nosotros no queremos que estar bien con los que nos rodean, nosotros negamos a Dios, negamos a Jesús. Y eso el mundo nos tienta por ese lado, nos tienta cuando nos ponen falsos modelos, nos ponen esas frases engañosas, todo eso que estuvimos viendo. Bueno, eso nos tienta el demonio, nos hace caer en eso si no estamos bien formados y si no estamos bien atentos. Y también de la carne, bueno, y eso lo que estuvimos hablando también, ¿no? Son las tres concupiscencias. Y dice Santiago en la carta de Santiago 1, del 13 al 15, ninguno cuando sea tentado diga: es Dios que me tenta, porque Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que le arrastra y le seduce. Después, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Y le quería traer en la palabra de Dios, en Eclesiástico, en el capítulo 15, del 11 al 20, hay una palabra de Dios que nos dice la libertad del hombre. Y nos dice: no digas, fue el Señor el que me hizo claudicar, porque Él no hace nunca lo que detesta. No digas, Él me hizo extraviar, porque Él no necesita de un hombre pecador. El Señor detesta toda abominación, y nada abominable es amado por los que lo temen. Él hizo al hombre en el principio y lo dejó librado a su propio albedrío. Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que le agrada. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras extenderás tu mano. Ante los hombres está la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor. Él es fuerte y poderoso y ve todas las cosas. Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen, y Él conoce todas las obras del hombre. A nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. O sea, Dios nunca, bueno, Dios me dejó, Dios nunca nos deja, ni nos deja, nos suelta de la mano. Somos nosotros que nos soltamos de la mano, que salimos de su protección, y ahí caemos
en todo, en el pecado. No es pecado ser tentado. O sea, la tentación no es pecado. Nosotros siempre estamos tentados. Siempre de pensamiento, ¿no? En el pensamiento siempre tenemos una vocecita que, bueno, nos va diciendo aquello, lo otro. Y nosotros tenemos que, como dice acá, elegir mejor la vida, ¿no? Y elegir, no irnos a la muerte o el fuego, como dice acá, ¿no? Ahí entre el agua y el fuego, vamos al agua y no sigamos por el fuego que nos está diciendo nuestra mente. Y aparte que el Señor nos prometió que no íbamos a ser tentados más allá de nuestras fuerzas. Cuando decimos el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, le estamos pidiendo eso, que a la tentación la vamos a tener, pero que Él nos dé la fortaleza para no caer. Bueno, acá dice, ¿por qué Dios permite que seamos tentados? Para que confiemos más en Él y desconfiemos de nosotros mismos, de nuestra debilidad y tendencia al mal, y la falta de fuerza en la lucha contra el pecado. Este reconocimiento nos lleva a la humildad, para que seamos compasivos y misericordiosos con los que son débiles. San Bernardo decía que al ser débiles podemos comprender que más se cae por debilidad que por maldad. Lo que no destruye, fortalece, ¿no? O sea, les conviene siempre, como yo digo, poner estas frasecitas en un cuaderno, ¿no? De este San Bernardo espectacular, ¿no? Uno cae muchas veces por fragilidad, ¿no? Que por maldad. Desgraciadamente pasa eso. Pero si nosotros nos reconocemos así, la humildad, que es lo principal que tenemos que trabajar en nosotros, reconociendo que somos frágiles, que caemos, que no lo podemos nosotros por nosotros mismos vencer. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la fuerza de Dios. Sin mí, nada podéis, dice el Señor. Después de todo, como dice acá, lo que no destruye, fortalece. Si logramos vencer la tentación, vamos a estar más fuertes para la próxima, si es más fuerte. Ante la tentación, el alma debe vigilar, orar, huir de las ocasiones de pecado, evitar la ociosidad y depositar la confianza en Dios y en la Virgen María. Evitar la ociosidad, y bueno, yo mientras escribía esto, me acordaba del rey David. ¿Ustedes se acuerdan del rey David? ¿Cómo cayó en el pecado? Que, bueno, que después se arrepintió, tenemos, ¿no?, todo el Salmo 50. Él tenía que salir con las tropas digamos, a luchar, que estaban en lucha, pero como tenía sus buenos generales, todo iba bien, buen en popa, Dios le daba las victorias, él decidió quedarse en el palacio. Decidió quedarse en el palacio, y bueno, y mientras estaba paseando por su balcón, ahí vio a Betsabé, y comenzó todo, ahí fue la tentación. Si hubiera estado en lo que tenía que estar, ¿verdad?, en estar enfrente de sus tropas como rey, bueno, quizás no hubiera pasado esto, pero bueno, Dios por algo permitió esto, porque también nos enseña, ¿no?, la ociosidad. Si nosotros no tenemos nada que hacer, siempre estamos, viste, la persona que tiene tendencia a la gula, que le gustan las cosas dulces, ¿qué hace? No tengo nada que hacer, voy y como, no me pongo a comer. Y, bueno, y así todo. Entonces, evitar eso. Durante la tentación, ¿no? Porque acá estamos en cómo vencer las tentaciones. Durante la tentación, resistirla con energía apenas aparezca. Dos maneras para hacerlo. Directamente, hacer lo contrario de lo que la tentación nos propone.
Por ejemplo, nosotros queremos criticar a alguien, bueno, entonces estamos en nuestro pensamiento, porque ojo que siempre empieza en nuestro pensamiento, ¿no? Después lo ponemos por palabra y después lo ponemos en obra. Bueno, entonces, si estamos criticando, que a veces tenemos esas cosas en nuestra mente que vamos hablando, aquella persona, entonces nos dice, vamos a alabar, hacer lo contrario. En vez de criticarla, la vamos a alabar. Vamos a pensar en lo bueno que esa persona, en las cosas buenas que tiene esa persona. O sea, de esas tipos de tentaciones que nos viene a hacer lo contrario. E indirectamente distrayéndose y pensando en otra cosa que absorba la mente. Llena tu mente de pensamientos buenos, bellos, puros, y no habrá lugar para los malos. No sé, alguien lo decía esto, un santo, que decía que si nosotros en nuestros pensamientos siempre tenemos cosas buenas, entonces no le damos lugar a un pensamiento malo, porque siempre estamos pensando en algo bueno, pensando en hacer cosas buenas, en hacer algo bueno, de hacer la voluntad de Dios, podemos rezar, podemos, bueno, todas esas cosas que podemos hacer para que nuestro pensamiento no esté ocupado con pensamientos malos. Hacer todo lo posible en eso. Esto, dice, es más eficaz, especialmente contra las tentaciones de la fe y de la pureza. Sí, porque si nosotros, bueno, perdemos un poquito la fe, nos bajamos la fe, bueno, yo no creo en esto, yo no creo que Dios me va a sacar de esto. Bueno, todos esos pensamientos que tenemos a veces que pensamos que no vamos a tener la ayuda de Dios, bueno, poner la fe, ¿no? No, sí que Dios me va a ayudar, y Dios está conmigo, yo voy a salir de esto, yo voy a salir victorioso de esto que tengo temor y tengo esa tentación de la fe. Y de la pureza, por supuesto, también, ¿no? O sea, cambiar, digamos, nuestros ojos, porque mucho, con respecto a la pureza, todo entra por la vista. Entonces, no querer ver ninguna cosa que se nos presenta en la tele, en la internet, algo que nos puede llevar a tentar, luchar contra eso. Y después de la tentación, dar humildemente gracias a Dios, arrepentirse si cayó en ella y aprovechar la lección para otras ocasiones. La humildad es lo esencial en esto. La humildad es lo esencial. Seamos humildes, reconozcamos que no podemos y vayamos a pedirle a Dios, porque Dios nos viene a ayudar, seguro que nos va a ayudar. No puedo esto, Señor, ayúdame, a la Virgencita, ¿no? Madre, intercede, ayúdame, para que no siga pensando en esto, que esto se me vaya, que yo pueda, apártame de estos lugares donde puedo caer en la tentación, ¿no es cierto? Donde puedo caer, ayúdame a resistir de no irse, una invitación, o algo que nos hacen y que nos pueden hacer caer, bueno, rechazarla cuanto podamos. Y bueno, y si caemos, y que muchas veces vamos a caer y vamos a caer en el pecado, porque lo vamos a consentir, ya tenemos solución, no nos podemos desesperar, porque tenemos la confesión. Así que en eso siempre tenemos una nueva oportunidad. ¿Sí? Algo que tiene nuestra fe es que siempre tenemos una nueva oportunidad para volvernos a levantar. Bueno, y ahora vamos a hablar de este enemigo, este asesino, que es el pecado. El pecado es el asesino del alma, que mata el alma, si lo consentimos y nos aparta de Dios. Bueno, ahí vamos a recurrir, yo puse los números del catecismo. En la definición, en el catecismo dice, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta,
es falta al amor verdadero con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. En el número 1850 dice, es una ofensa a Dios, se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el pecado original fue una desobediencia, una rebelión contra Dios, pretendiendo ponerse en el lugar de Dios para conocer y determinar el bien y el mal. Se transforma en un amor a sí mismo, hasta el desprecio de Dios. Es opuesto a la obediencia de Jesús que realizó la salvación. Esto de que este apego a los bienes, ¿no? Como hemos visto también en el otro encuentro, ¿no? Esos apegos que tenemos es lo que nos hace caer en el pecado, porque ponemos a Dios, digamos, las personas, las cosas, como el dinero, ¿no es cierto? Como, inclusive como las mismas personas, las ponemos como indispensables. Y está bien, el Señor quiere que nosotros amemos a los seres queridos, a nuestros padres, hijos, esposos, pero Él nos dice, primero el amor es a Dios y después por Dios a nuestros hermanos. Cuando nosotros ponemos ese orden, vamos a poder realmente amar como Dios quiere que amemos. Hay mucha gente que lo podemos escuchar. Acuérdense que estamos hablando del espíritu del mundo, ¿no? Ay, bueno, yo amo mi coche, yo amo mi casa, yo amo... El amor es a Dios. Las cosas se quieren, se cuidan, se respetan a los hombres, como digo yo, las personas se aman como Dios, poniendo siempre como Dios nos ama. Y a las cosas se las usan, no se las aman. Yo amo a mi gato, yo amo a mi perro, sí, sí. Pero a veces se nos da por decir esas cosas, pero esas cosas no tenemos que pecar, no tenemos que se nos apegue, digamos, se nos pegue esa palabra, ¿no? De amar a un gato, yo quiero un gato, sí, lo quiero, porque es un animal que Dios nos dio para que nos haga compañía, los animales los tenemos que querer, cuidar, pero hoy en día, fíjense cuánta gente ama más a los animales que a las personas. Y hay más cuidado con las cosas, con la naturaleza que con las personas, viendo que estamos matando a los niños dentro del vientre materno, ¿no? Bueno, el pecado es el gran asesino porque puede llevar a la muerte eterna. Los demás males son temporales y pasajeros. ¿Sí? Porque una vez tiene miedo que la salud, que perdamos los bienes materiales, pero eso son cosas pasajeras. Pero el pecado nos hace perder la vida eterna, nos hace perder la vida con Dios eterno. O sea, tenemos que siempre pensar, muchos santos, muchos libros estos de mística, de espiritualidad, nos habla que tenemos que siempre tener presente nuestra muerte, pensando que vamos a morir, vamos a tener que enfrentar este juicio de Dios y podemos perder esa vida eterna que Él nos ha conseguido con tanto dolor. Recordemos que lo que sufrió Cristo por nosotros, su sangre preciosa, todo su cuerpo destrozado, no podemos dejar como que esa sangre caiga al suelo, ¿no? Que se desperdicie. Por eso tenemos que apartarnos del pecado. Bueno, el pecado mortal. Definición. Es la transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave. ¿Qué es la materia grave?
La materia grave es precisada por los 10 mandamientos, según la respuesta de Jesús al joven rico, que está en Marcos 10:19. Recordemos que le dijo, ¿no? Al joven rico, él fue y le dijo, quiero seguirte, quiero encontrar la vida eterna. Entonces Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Y bueno, ahí están las dos cosas, ¿no? Él cumplía los mandamientos, pero estaba apegado a los bienes. Entonces, por eso prefirió los bienes a Dios. Podía haber sido uno de los apóstoles. Y bueno, y despreció esta invitación de Dios. Pleno conocimiento. Presume el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. O sea, todo esto que lo vimos con el taller de Nicolás. O sea, podemos ir a los talleres de que Nicolás nos habló de pecado, responsabilidad. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí podemos volver a mirarlos, porque ahora yo no puedo decirlo, o sea, ya lo vimos, entonces es una pequeñita cosa que yo les voy recordando. O sea, pleno conocimiento, tenemos que saber que eso que estamos cometiendo es pecado. Y bueno, ya sabemos, como habló Nicolás, que a veces hay muchas personas que no conocen que eso es pecado y por eso lo realizan. Pleno consentimiento. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. ¿Se acuerda que Nicolás nos habló de la libertad, ¿no? La libertad y la responsabilidad en elegir, en consentir. El efecto del pecado mortal. Arroja a Dios de nuestra alma. Es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es el amor. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante. Perdemos también los méritos pasados. Mientras estamos en pecado mortal, todas nuestras buenas obras son en vano, porque no podemos merecer cosa alguna en el cielo. Eso es muy importante saberlo, porque nosotros cuando estamos en pecado podemos hacer muchas cosas buenas y sin embargo no tenemos mérito. No acumulamos esos tesoros en el cielo que nos dice el Señor, acumule mejor tesoros en el cielo y no en la tierra. Entonces, y esos méritos que ya teníamos cuando estamos en gracia, nosotros todo lo que hagamos de bueno, eso tiene mérito, lo perdemos. Bueno, después vamos a ver que, como yo les hablaba al principio, lo que es nuestra consagración. Todos esos méritos, nuestra Madre Santísima los guarda en un cofre cuando lo perdemos por el pecado mortal, y ella misma, cuando nos confesamos y volvemos a la gracia, cuando aparecen esos méritos, aparecen mucho mejor, porque ella lo ha embellecido con sus virtudes y sus méritos. Está bueno eso de tener a nuestra Madre como tesorera de nuestros méritos. Si no somos rescatados por el arrepentimiento y el perdón de Dios, produce la muerte eterna. Como decía, tenemos que ir a la confesión para poder obtener otra vez la reconciliación con Dios. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es malo, el juicio sobre las personas debemos confiarle a la justicia y a la misericordia de Dios. En el Catecismo 1861, en ese numeral nos habla, ¿no? Es cierto, nosotros tenemos que juzgar los actos, no las personas. Después al final de este PowerPoint, yo puse una cosita que les quiero mostrar muy linda y que he estado aprendiendo en estos últimos tiempos. Bueno, acá tenemos el pecado venial, que ya el pecado mortal terminamos y ahora vamos a ver el pecado venial. Definición. Se comete pecado venial cuando no se observa en una materia leve
la medida prescrita por la ley moral o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Bueno, o sea, uno puede cometer algún pecadito, pecado, yo de pecadito no hay que hablar de pecadito porque todos son pecados, ¿verdad? En materia leve, o sea que, por ejemplo, decir una mala palabra. No, es una materia breve, no nos quita toda la gracia. Y si por ahí no es un pecado mortal, ya eso lo hemos visto con Nicolás, a veces es un pecado mortal, pero no hemos tenido ni pleno conocimiento ni pleno consentimiento, porque no hemos tenido ni responsabilidad de ese acto por circunstancias, o porque fue una ignorancia invencible. Hoy en día, por eso tenemos que formarnos mucho la conciencia. Necesitamos, lo principal es formar la conciencia de nosotros y de los demás. Porque si no formamos la conciencia, la persona no sabe realmente si esto es malo, si esto es bueno, porque no tiene formada la conciencia. Necesitamos ese conocimiento. Los efectos del pecado venial no priva al alma de la gracia santificante ni del amor divino, más lo priva de la gracia y mérito que hubiera recibido si hubiera vencido la tentación. Quizás el mérito lo vamos a tener si hacemos una obra buena, pero no va a ser con tanta gracia, ¿no? Como que si hubiéramos estado sin pecado, ¿verdad? O sea, las gracias actuales que recibimos cuando estamos en pecado venial son menos y que podríamos recibir mucho más si no estamos en pecado. Por eso también es bueno a veces confesarlo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que el pecado venial en todas las misas, cuando comienza la misa, ahí hacemos ese arrepentimiento de nuestros pecados veniales y somos perdonados. Por eso no hay que perder ese momento que comienza la misa, de nuestras misas, de ya tenerlo pensado, ¿no? En ese pecado venial que caímos, ¿no? Para ponerlo en ese momento en la misa. Cuando el Padre hace la oración, bueno, nosotros quedamos perdonados y podemos ir. Y si no, conviene también que lo confesemos, porque nos da gracia para poder salir de él, porque ya sabemos que una vez que si cometemos pecado venial y se nos hace continuo, podemos caer en vicio, y bueno, y al final terminamos cayendo en un pecado mortal. Por eso debemos tratar de... Esa es la vida espiritual. La vida que tenemos que llevar nosotros es ir saliendo del pecado mortal, del venial, y después de nuestros defectos. A medida que vamos nosotros creciendo en la espiritualidad, en la vida cristiana, eso ya va a ser más difícil caer en el pecado mortal y bueno, y también en el venial. Hay que trabajar en eso continuamente. Y después ya, como vamos a estar, digamos, habitualmente en gracia, ya no va a costar, ya no es muy difícil que podamos caer. No es imposible, porque bueno, no estamos en el cielo todavía, ¿no? Acá siempre tenemos temor a caer, ¿verdad? Siempre tenemos temor a pecar. Isa, ¿puedo compartir algo cortito? Sí. Mirá, una cosita que me hiciste reflexionar. Hace unos años, cuando voy a confesarme, hablando con el sacerdote, él me comentó algo que me quedó grabado. Él me decía, mirá,
cuando nosotros decimos en el pésame, evitar toda situación próxima de pecado, es muy importante tenerla presente. Por más que vos tengas oración, que te sientas fuerte, hay que evitar esas situaciones que yo sé que me pueden llevar a pecar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un punto flaco, digamos, no puedo exponerme a caer, porque seguro que voy a caer. Y entonces eso que me comentó, vos sabés que me quedó grabado por siempre y me ayuda muchísimo, ¿no? Cada uno sabe el punto flaco que tiene, ¿no? Entonces yo siempre tengo presente eso, evitar las situaciones que me pueden llevar a pecar y más sabiendo, como decías vos, que soy frágil en un determinado aspecto. Seguro. Por eso hablábamos en el anterior encuentro de estos enemigos del mundo. El mundo nos rodea, porque nosotros estamos en el mundo, no estamos en un claustro que también, porque vamos a ver, entre las monjas o los monjes, muchas veces también a veces caen en pecado porque tienen que convivir, ¿no? Pero nosotros que estamos en el mundo, siempre se nos está pegando, y el mundo está, hoy en día, yo recién digo, bueno, San Luis nos habla muchas cosas del mundo que no lo habla en el libro porque no, esa parte se perdió, pero lo podemos leer en los cánticos. Si ustedes buscan los cánticos de San Luis María Griñón de Montfort, que está y lo podemos ver en PDF y todo, ahí habla mucho sobre el mundo, ¿no? Y lo que él vivió, también hay cosas que desde siempre, lo que es malo es malo, desde siempre está mal. Pero hoy en día, quizá las situaciones que vivía San Luis y los santos, no eran como ahora, porque ahora hay muchas cosas hay muchos medios para que nosotros caigamos en el pecado, como decía, la tentación, ¿no? Hoy prendemos la televisión o escuchar, o sea, hoy vos prendés la televisión o la radio y ¿qué escuchás? O sea, ¿y qué ves? O sea, no vemos cosas que nos edifiquen la mayoría, ¿no? Más bien, nuestra vista a nuestra vista nos presentan muchas cosas que nos hacen caer en pensamientos o nos quedan después dando vuelta. Y las formas de hablar, por eso todo eso que yo hablaba de la clase pasada del mundo, de todo lo que, esas frases que nos están, el lenguaje, porque el lenguaje ha cambiado, y nos hace caer, porque nos miente, es un lenguaje relativista, mentiroso, y que como dice, miente, algo te va a quedar. Se va a hacer verdad, pero es mentira. Entonces, por eso debemos estar atentos a todo eso. Y ahora por eso estamos trabajando en eso. Porque si nos apegamos de eso, si algo de eso se nos apegó, tenemos que sacarlo. Tenemos que sacarlo, si no nos vaciamos de eso, no podemos llenarnos de Jesús. No podemos ser otro Cristo, porque Jesús si algo que era hombre, sí, pero no era sin pecado. O sea, que él tenía tentación, pero no caía. ¿No? Y María tampoco, pues era sin pecado. Entonces, nosotros tenemos que tratar de evitar y de imitarlos para ir creciendo. Bueno. Por eso hay que huir como el Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero solo por hoy. Podemos decir, bueno, solo por hoy. Hoy terminó el día y no caí en nada. Bueno, Señor, o caí en esto, o bueno, me faltó esto, luchar más en esto. O sea, ir haciendo este trabajito todos los días, solo por hoy, como el alcohólico, ¿no? Que va a Alcohólicos Anónimos. Bueno, ellos también, solo por hoy. Y si va, no ir a fiesta donde hay alcohol, porque donde hay alcohol o amigos que vení, bebé, caen. Entonces, como decís vos, no hay que ir. Hay que ir. Si vos sabés que vas a caer, no tenés que ir.
Y en eso hay que ser fuerte. Y eso lo da la gracia de Dios nos da la fortaleza. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del pecado original. Todas esas cosas ya lo vimos, o sea, lo han visto con Nico, y bueno, creo que lo vemos también en catequesis muchas veces. Así que nada más que un recuerdo, ¿no? De que todo esto que a nosotros nos está pasando proviene de este pecado original de nuestros primeros padres, donde, y como decíamos, es esa desobediencia, ¿no? Y el querer ser como Dios, que por supuesto que fueron tentados por el demonio, pero cayeron. ¿Por qué? Porque desconfiaban de Dios. Y hoy vemos muchas veces que pasa eso, ¿no? La gente desconfía de Dios, desconfía del poder de Dios, desconfía de que cuando te dice el mandamiento, no hagas esto, no hagas lo otro, desconfía de que es un Dios que nos quiere que nos es opresor, que nos quiere coartar la libertad, ¿no? Y no es así. Sabemos que no es así, sino que es como todo padre que nos está ayudando para que no nos hagamos daño. Yo siempre digo que los mandamientos o toda la palabra de Dios es nuestro manual de uso. La Biblia no está escrita para los ángeles. Dios la escribió para nosotros. Por eso no encontramos muchas cosas de los ángeles en la Biblia. Encontramos las cosas humanas de nosotros. Y Dios la escribió para nosotros. Es una carta de amor de Dios para nosotros. Y es nuestro manual de uso, porque Él nos creó. Y Él nos está diciendo así. Y nos muestra en todos los personajes, ¿no es cierto?, que encontramos ahí esa lucha entre el bien y el mal, que la vamos a tener siempre hasta el fin de nuestra vida y del mundo, ¿verdad? Hasta que venga Jesucristo y los rescate por fin, ¿no? Bueno, bueno, ¿y qué pasó en ese pecado original? Como puse ahí, son las 4 rupturas. Con Dios, ¿qué pasó? Ellos, Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa al demonio, pero en realidad la culpa la llevó Dios, porque Adán, ¿qué le dijo? Esa mujer que tú me diste, o sea, la culpa la tuvo Dios. Entonces ahí se rompió la confianza en Dios. Le creyeron al demonio que Dios les prohibía eso del bien y el mal, porque para hacerlo que no fueran como Él. Y Dios era lo que quería era así, que fueran como Él, pero al tiempo de Él, y como Él había dispuesto. Y bueno, ellos no obedecieron. Todo pecado es una desobediencia. Es la raíz de todo pecado. No queremos hacer la nuestra, queremos ser nosotros mismos nuestro Dios, hacer lo que queremos. Y es el pecado original que vive en nosotros, que a pesar de ser liberados por Cristo, su redención, recordemos que una cosa es la redención y otra cosa es la salvación. Nosotros tenemos que aceptar la redención de Cristo y así nos salvamos, ¿verdad? Jesús nos justificó con su muerte, pero la salvación la tenemos que ganar nosotros, tenemos que aceptar esa salvación. San Agustín dice, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Nosotros tenemos que trabajar para nuestra salvación, con todas las herramientas que tenemos muchas. Con el prójimo, y ya sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Ya ahí la pareja se separó, ya ya se veía que antes estaban desnudos y no tenían vergüenza, es decir, tenían una complementación, pero
espectacular, original, que decimos, ¿no? Se contemplaban y eran uno para el otro y se veían a sí mismos como uno mismo, como ellos mismos, como si fueran una unión, bueno, no sé cómo explicarla, pero de lo mejor. Y bueno, eso se perdió con el pecado original y todavía lo seguimos sufriendo, ¿verdad? La dominación del hombre sobre el hombre. Por el poder, por el tener, por el placer, el hombre se usa se usa del otro. Eso nos enseñó mucho San Juan Pablo II. Esta teoría del utilitarismo, ¿no? Usamos al otro, al prójimo lo usamos. Y esto viene del pecado original, esa ruptura que hubo y que nos dejó en el alma esa concupiscencia que hemos estado hablando. Con la naturaleza también el hombre se rompió ese dominio que él tenía que tener sobre la naturaleza y bueno, lo que hace ahora es que la naturaleza lo domina a uno muchas veces, ¿no? Y no era así el plan de Dios. Y por eso nosotros a querer utilizar la naturaleza, porque a veces creo que se entiende muy mal esto de cuidar la naturaleza, ¿no? O el Papa en su encíclica, esa que sacó última ¿cómo que dice bueno, que habla sobre la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, habla claro, ¿no? Nosotros usamos la naturaleza, no la cuidamos porque la estamos usando para nuestra conveniencia. Y que olvidamos que al entrar en esas leyes de la naturaleza y quererla utilizar para nuestra propia conveniencia, estamos haciendo que otros hermanos sufran, porque estamos privando al hermano por ejemplo, del agua y de los bienes que pueden sacar en su suelo donde ellos viven, y mueren de hambre porque hay una utilización de la naturaleza para el propio beneficio y no como la creó Dios para el beneficio de todos. Todos tenemos que gozar de los bienes que Dios nos ha creado y a nadie le debe faltar, pero por el egoísmo y el utilitarismo y todos estos ismos, ¿no es cierto?, hace que nosotros, que la naturaleza, bueno, sufra lo que ahora estamos muchas veces viendo, ¿no? Esos desmontes que causan sequías o causan inundaciones, tiene que ver con esto. No sabemos, no pensamos en que eso trae dolor al hermano, porque cuando hay una sequía que no hay que comer en la zona, siempre son los pobres, porque el rico, por supuesto que siempre va a tener. Y cuando hay una inundación, también siempre son los pobres los que sufren más, que no tienen una casa digna, no tienen que vivir en zonas que realmente sufren más inundaciones, y son ellos. Los pobres son los que sufren. Y con nosotros mismos, y ahí tenemos esa lucha que tenemos, ¿no es cierto?, que yo siempre digo que es la peor. Ya no estamos ordenados. Nuestra voluntad nos cuesta ponerla a regla, o sea, dominarla, nos domina más bien a nosotros, nos dejamos dominar en nuestro instinto, ¿no?
que nuestro instinto, que seamos más bien dominados por el instinto que por nuestra voluntad y por nuestra inteligencia. Porque nosotros no somos como animalitos. Nosotros podemos decir que no a ciertos impulsos de la naturaleza misma que tenemos, que como hablamos, no son malas, pero que pero se han desordenado. Por el pecado original se ha desordenado, y al final nosotros terminamos dominados por esos instintos y nos hacen pecar, pues nos llenan de vicio y que nos hacen caer en el pecado. Bueno, pero para esto no nos pongamos tristes, ¿no? Porque tenemos esto que Dios nos regaló, la gracia. ¿Ya? Todos vamos a caer y en cualquier momento de la vida caemos en pecado. Pero bueno, Dios nos regaló la gracia. Y esta gracia es un don gratuito de Dios, que nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante recibida en el bautismo. Es la fuente de la obra de santificación. Es, una fuente, ¿no? La gracia es la fuente de donde nosotros volvemos a renovar, a ser nuevas criaturas. De ahí sacamos, ¿no? De ahí sacamos. Por eso cuando la perdemos, ahí estamos en problemas. Es una participación de la vida de Dios. Es la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestra alma. Es tener el cielo en el corazón. Hay una Santa Isabel de la Trinidad, si alguno la conoce. No he tenido oportunidad de leer libros, pero sí sé que ella habla de esta inhabitación de la Trinidad. Ella decía que en su corazón estaba el cielo, porque estaba habitada toda por Dios. Entonces ella experimentaba el cielo en su corazón. Qué lindo, ¿no? Que poder imitar a esta santa, ¿no? María Santísima es la llena de gracia. Donde ella llega, el pecado sale huyendo. Por ello, al consagrarnos a María, el pecado debe salir de nuestra vida, definitivamente, para que solo habite la gracia. Nuestra madre será nuestra mayor ayuda para luchar contra el pecado. Así como hablaba Pablo, ¿no? Nuestra madre nos ayuda a luchar, porque ella es la que está llena de gracia, y la que por ella pasa toda la gracia de Dios, como hemos hablado en la anterior charla, y estando con ella, seguramente que no vamos a perder la gracia, y si la perdemos la vamos a recuperar enseguida, porque ya se va a encargar de que la podamos recuperar. Hay testimonios que yo a veces he escuchado de gente que en su vida, bueno, se ha consagrado a la Virgen, y al final, en algún momento, ¿no? Es rescatado por ella. Cuando se perdió, se olvidó, pasó el tiempo, las cosas de la vida, por el trabajo, la familia, las situaciones, lo fue llevando, alejándose de Dios, pero en algún momento, como que la Virgen, a nosotros a consagrarnos, por ahí nos olvidamos, ¿no? Hicimos una consagración y bueno, y nos olvidamos, pero María nunca se olvida de eso. Ella siempre va a venir a buscarnos, como hizo con Jesús cuando se le perdió, que fue a buscarlo. Bueno, así también nos viene a buscar ella, nos va a venir a buscar ella. Así hacia en el último momento de nuestra existencia vamos a saber que ella nos va a traer al sacerdote, que ella nos va a ayudar a volver a la gracia y partir de este mundo en gracia de Dios para ir con ella al cielo. Así que esto es una gran aliciente para consagrarnos, para estar, porque hay testimonio. Yo creo que en el libro de
las glorias de María, ahí creo que hay relatos sobre esto. Habría que, yo no me acuerdo exacto, pero porque alguna vez lo he leído, pero a mí se me olvida. Todavía debo tomar alguna pastillita todavía debo empezar a tomar. Bueno, y bueno, vamos a hablar de los mandamientos, como dice ahí, y la confesión, que bueno, ya sabemos los 5 pasos. Bueno, los mandamientos, como decía yo, son este manual de uso nuestro. Dios no nos da, no es que Dios nos prohíbe eso, sino que si nos dice que eso está mal, es porque realmente eso es lo que nos hace daño. Dios no nos quiere prohibir por prohibir, ¿no es cierto? Eso es como todo padre. Nos pide que no lo hagamos porque eso nos lleva a no ser felices, a vivir esclavos. Y Dios no quiere eso, porque es nuestro Padre, ¿no? Cuando nosotros, el que es padre, sabe que cuando los niños son chiquitos, uno le tiene que prohibir ciertas cosas, porque sabe que eso le va a hacer daño. Sabe que los niños siempre están, como tenemos todo, la tendencia al mal, entonces ellos van a hacer cosas que no están bien. Pero entonces el padre está atento y lo cuida. Por ejemplo, tiene un balcón y bueno, ¿qué hace el padre si tiene un niño? Y bueno, trata de poner, digamos, unas rejas o un cerramiento para que el niño no se caiga por el balcón. ¿Y por qué? ¿Porque lo quiere tener encerrado? No, es porque lo está cuidando. Si un niño agarra una tijera, un cuchillo o eso, se lo saca, ¿es porque es malo? ¿Lo quiere coartar su libertad? No, es porque no quiere que haga daño. Y así esos son los mandamientos. Los mandamientos y todo lo que Dios nos propone es para nuestro bien, que hay cosas que por ahí nos puede costar o no entendemos, pero tenemos que tener esa confianza en Dios que no nos pone eso para coartarnos nuestra libertad, y porque es un Dios que nos castiga, un Dios que es no, al contrario, Él nos ama con todo, con un amor que no podemos ni siquiera imaginar nosotros, y por eso no quiere nuestra felicidad. Pero también nos deja la libertad, ¿no? Como hemos visto, podemos elegir no cumplir, podemos hacer lo que nosotros queramos, porque Dios nos dio ese gran don que es la libertad, para poder elegir. Lógico que con esa elección, si elegimos el mal, Dios sufre. Lo vemos en el corazón de Cristo, ¿no? Porque el corazón de Jesús es un corazón humano y divino. Y sufre cuando ve que nosotros elegimos el mal. Porque sabe que eso nos va a hacer daño. En definitiva, al final nos va a hacer daño. Aunque nosotros pensemos por el momento que no. Pero nosotros, como digo yo, siempre tenemos esta gran sacramento que nos dejó el Señor, ¿no? La confesión. Muchas veces mucha gente por ahí tiene miedo. Vemos que a comulgar todos van en la colita, pero si hay un sacerdote confesando, bueno, ahí la colita es chiquita, ¿verdad? O sea, a todos nos cuesta ir a confesar nuestros pecados. Y sin embargo, qué hermoso sacramento nos dejó el Señor. Porque es no solamente que nos perdona el pecado, en la confesión nos libera de tantas cosas que nos hemos apegado, nos devuelve la paz que hemos perdido, nos ayuda a perdonar,
Bueno, hay tantas cosas que nosotros, yo lo digo por experiencia, ¿no? Por ejemplo, del perdón, que a uno nos cuesta tanto perdonar, ¿verdad? Hoy justamente hablaba el Evangelio del perdón, del amar a los enemigos, y eso a nosotros nos cuesta. Pues en la confesión, cuando confesamos eso que nos cuesta, el Señor va haciendo la obra en nuestro corazón hasta que logremos. Si no logramos perdonar, si eso todavía nos está haciendo daño, es que la confesión no la hemos hecho bien. A mí me ha pasado que yo he tenido que confesarme varias veces pensando que sí, que yo había perdonado, pero en una situación que se volvió a repetir, ya me di cuenta que no había perdonado. Entonces me vuelvo a confesar. Y por lo menos me confesé 3 veces y en la tercera confesión logré realmente perdonar. Porque a veces eso nos cuesta. Entonces vamos a la confesión porque ahí está el cómo vamos. En todos los sacramentos la gracia va a actuar de acuerdo a nosotros estamos predispuestos a recibirlo. Si nosotros vamos, sí, yo quiero perdonar, pero, ¿no? Ponemos un perito por ahí, escondidito, entonces la gracia no puede actuar, aunque lo hayamos confesado. Por eso a veces caemos de vuelta o todavía sentimos esos dolores, por eso tenemos que volver a la confesión. Para eso Dios la dejó, para eso Jesús quiso porque nos conoce, sabe que nosotros vamos a volver a caer o que nos va a costar. Y bueno, ¿cuáles son los pasos? Ahí está, el examen de conciencia, por eso primero hacemos el examen de conciencia para saber cuáles fueron nuestros pecados, desde la última confesión que tuvimos. El dolor de los pecados, ya sentir que realmente estamos arrepentidos, que eso es lo que pasa cuando nosotros no decimos que queremos perdonar, pero no perdonamos, en definitiva, no sentimos ese dolor porque no podemos perdonar, no sentimos. Entonces ahí es porque tenemos que trabajar un poquito más. Después tenemos el propósito de enmienda, que eso es importante también, porque si nosotros decimos, bueno, yo quiero salir de este pecado, ¿no? Pero voy a seguir, digamos, como hablaba Esteban y también Pablo, ¿cómo se llama? De esa ocasión de pecado que nosotros nos tienta para ir, ¿no? Si ahí nos está tentando, que ahí sabemos que vamos a caer en la tentación, entonces tenemos que decir, sí, yo no quiero caer en este pecado, pues entonces me propongo que no voy a volver a ese lugar, o no voy a hacer tal cosa, o voy a sacar algo de mi vida para que no me tiente, ¿verdad? Eso es importante, porque si nosotros no confesamos, pero seguimos en la misma, entonces no se cumplió, no recibimos la gracia de la confesión. Ojo que estos pasos son importantes, es como hablábamos en algún taller que nos enseñaba Nicolás sobre la forma y la materia, y si no se cumple el sacramento. Entonces tenemos que cumplir estos 5 pasos, si no, el sacramento no tenemos la gracia. Bueno, la confesión de los pecados al sacerdote, ya sabemos que tengo que hacer, y después el sacerdote nos da una penitencia que la tenemos que cumplir, que es una reparación por lo que hemos hecho, que hoy en día creo que los sacerdotes no nos dan muchas penitencias, ¿verdad? A veces nos da una Ave María y chao. Pero a veces nosotros sí reconocemos lo que hemos hecho y a lo mejor podemos hacer una reparación. Si hemos hablado mal del hermano y por ahí el sacerdote nos da, bueno, rezar una Ave María, un Padre Nuestro,
y ya está, nosotros sabemos que tenemos que ir a pedirle perdón. Es decir, mira, yo hablé mal de vos. Entonces reparamos, le pedimos perdón. Hablé mal de vos, te pido perdón, porque a lo mejor él ni se enteró que vos hablaste mal, pero vos sí lo sabés, vos sí lo sabés. Entonces tenés que, y te lo confesaste, bueno, tenés que ir y decirle al hermano, mira, yo te critiqué, hablé mal de vos, me equivoqué, perdoname. Y ahí cumplimos la penitencia, que es la reparación, la satisfacción. Bueno, y ahora quería mostrarle que yo les digo, estoy siguiendo a la doctora Pilar Calvo. ¿Ustedes conocen a la doctora Pilar Calvo? Es la que estuvo con Leyer, el que descubrió el genoma 21 de los chicos con síndrome de Down. Ella era una persona que, bueno, no creía, estaba alejada de la fe, era científica, era una médica, es una médica, y es una científica también. Y bueno, fue a hacer una tesis en Francia con Leyer, que va camino a los altares, entre paréntesis, ¿no? Y bueno, y ahí conoció a este hombre santo y sabio, y se fue transformando, ¿no? Y se fue transformando. Y bueno, ella habla mucho de la ética, de la bioética, y tiene mucho que ver con ella ahora trabaja mucho sobre todo lo que es la vida humana, la planificación natural. Bueno, bueno, se convirtió, por supuesto, y ella lo dice muy bien, cómo ella cambió su mentalidad de abortista, de anticoncepcionista, y todo lo que ella hacía antes. Ella no llegó a hacer aborto, dice, ¿no? Pero sí era fanática de los anticonceptivos y todo eso, bueno. Pero al conocer a este santo doctor, bueno, se convirtió, y ahí se dio cuenta de lo mal que había estado haciendo. Y bueno, ahora ella, para reparar todo eso, ella se está dedicando a todo eso. Bueno, y ella, como tiene que tomar muchas veces, como es médica, tiene que tomar decisiones. Entonces ella habla de los actos humanos y los actos del hombre. Los actos del hombre son actos que son lo que nosotros hacemos involuntariamente. La respiración, comemos, bueno, todo eso que nuestro organismo como naturaleza humana hace sin que nosotros le estemos diciendo, nuestro corazón late porque tiene que latir, y nosotros no hacemos para que lata más o lata menos. Eso es algo natural del hombre. Son actos que hace el hombre naturalmente por nuestra naturaleza. Pero también hay otros actos que son los humanos, que ahí el acto humano es lo que nosotros tenemos que juzgar, como nosotros tenemos que ver qué es lo que hicimos, o sea, lo que hago o no hago, es lo que tenemos que juzgar. Son actos donde entra la voluntad y entra la inteligencia, ¿no? Para poderlo discernir. Entonces ella inventó este cuadrito que vemos ahí, dice medio, fin, circunstancia y el acto. Como decíamos que nosotros no podemos juzgar intenciones. Eso queda, a la persona no la podemos juzgar, porque Dios es el que conoce el corazón. Nosotros no sabemos, como hablamos de las responsabilidades de un pecado, ¿viste? Pues, por ahí no sabemos la responsabilidad de lo que hay dentro del corazón, pero sí podemos juzgar los actos, lo que el hombre hace o no hace, ¿no? Entonces ella pone así, fin, medio, fin, circunstancia y el resultado, ¿no? Del acto. Lo que tiene como la B
acá todo tiene todo este AB, el acto que tiene el AB, ¿no? Quiere decir que el acto fue bueno. Y si decidimos hacer algo, y se dio el fin, se dio el medio, se dio el fin y se dio las circunstancias, todas buenas, el acto es bueno. Ejemplo. Bueno, ya del primero nos damos ejemplo. Todo el medio dice, ¿cuál es el objeto? ¿Qué hago? Ese es el medio. ¿Qué? El objeto que va a ser el juicio mío de mi acto. ¿El fin para qué? Es una intención, ¿no? ¿A qué vamos? Con ese acto, ¿qué vamos a lograr? El fin. Y las circunstancias, como dice acá, todo lo que la rodea, ¿no? El por qué, el cómo, dónde, la cantidad, bueno, todo lo que rodea a lo que nosotros vamos al medio y al fin. También de alguna forma, ¿no es cierto?, lo puede contaminar, vamos a decir. En la segunda lineita vemos que el medio hay una cruz, quiere decir que el medio no fue bueno. Después tenemos las otras B, todo bien, pero al final el acto es malo. O sea, si hay una de las cosas que no está bien, me equivoqué, ahora veo que me equivoqué en la última línea, ahí me faltaría una X en la tercera B, pero bueno, me equivoqué en hacer el PowerPoint. Bueno, pero vamos a hacer un ejemplo de la segunda línea, donde el medio es malo y el resto todo bueno. Un ejemplo, cuando nosotros vamos a juzgar un acto, ya sea que vamos a hacer nosotros o que hizo otra persona, no viene todo así ordenadito. O sea, las cosas vienen todas medias mezcladas. Bueno, el ejemplo es, por ejemplo, he recaudado, qué sé yo, 1 millón de pesos en donativos, porque voy a poner un comedor para darle de comer a gente que necesita, gente que por el 80% serán mujeres, el 20% serán niños. Voy a utilizar por ahí mesas que me donaron. Me donó uno de estos restaurantes importantes, me donó unas mesas, ¿no es cierto? Bueno, en todo eso, en todo este ejemplo que yo estoy poniendo, el medio, ¿cuál sería? El medio es que voy a obtener donativos, ¿no es cierto? Ese es el medio. Voy a obtener donativos, voy a tener dinero para el fin que es construir unos comedores para dar. Y para dar de comer a las personas de 80 mujeres, 80% hombres o mujeres, 80% niños, 20% niños, todas esas son circunstancias, la mesa, cómo obtuve el dinero, si lo obtuve con una alcancía, me puse en una esquina con otros hermanos y fuimos juntando dinero, o si llamé a alguien, algún tío que tiene plata, o bueno, alguien me hizo una donación de un cheque más importante. Bueno, esas son circunstancias. El fin, el medio es recaudar dinero. El fin, voy a poner un comedor. El resto son circunstancias. Si todo eso está bien, ¿no? O sea que el medio es bueno, porque si voy a juntar dinero por donativos, eso es muy bueno. El fin es bueno, porque voy a poner un comedor. Y las circunstancias también son buenas porque utilicé cosas buenas, ¿no? Decidí ponerme en una esquina con una latita y recaudar dinero. Me donaron unas mesas para poner en el comedor.
elegí un lugar cerca de, bueno, de un lugar que sé que hay gente que necesitada. Todo eso son circunstancias, pero buenas. Entonces el acto es bueno. Ahora, vamos a poner que el caso de Robin Hood, ¿no? ¿Ustedes recuerdan qué hacía Robin Hood? A ver, que alguien me diga, ¿qué hacía? Robaba a los ricos para darle a los pobres. Ahí está. Bueno, o sea, el fin era bueno. O sea, el fin era que le iba a dar de comer a los pobres. Pero el medio no era bueno, porque él robaba. ¿Verdad? Él robaba. Entonces el medio no es bueno. Entonces ahí hay una cruz, quiere decir que ya al medio, el medio es lo más importante, vamos a decir, el fin también. Pero el medio es la verdad del acto. Matar es malo, robar es malo, bueno, mentir es malo, y siempre es malo. Ahora, las circunstancias pueden variar. O sea, verdaderamente uno puede, y hoy en día, desgraciadamente, en las circunstancias, yo no puedo hablar ahora porque se nos haría muy largo, pero es lindo que ustedes busquen a Pilar Calvo, que ya tiene un YouTube, pongan así, les va a aparecer, y ahí tiene un curso de bioética y explica muy bien todo, porque es muy largo. Pero bueno, las circunstancias a veces, como estamos ahora en este tiempo del relativismo, entonces trabajan en eso, ¿no? Por ejemplo, en el aborto, ¿no? Sabemos que el aborto es matar a una persona. Pero ¿qué pasa? A nosotros ella habla mucho de que nosotros nos hacen guiar más por el sentimiento que por la razón. Entonces, y nosotros decimos, sí, bueno, fue violada, pobrecita, ¿no? O bueno, el niño viene mal, el niño van a ser enfermos, se va a morir al nacer, viene con una enfermedad como la del síndrome de Down, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué lo vamos a hacer nacer? Porque bueno, ahora te ponen esto de que, bueno, los chicos son pobres, ¿para qué van a tener otro hijo? Porque no les pueden dar de comer. Bueno, son circunstancias que nos hacen a veces no descubrir bien cuál es el medio y el fin. Por ahí el fin es que la madre no sufra, ¿no? Y que la familia no sufra y todo eso. Entonces nosotros, el fin sí es bueno, pero el medio es malo, porque para lograr todo eso, para que la madre no sufra, para que el niño que va a nacer no, bueno, sea un niño que sufra, nosotros vamos a matarlo. Entonces, el medio está mal y el acto está mal. Bueno, y es muy bueno para poder, este cuadrito es muy bueno para nosotros, para ir, cuando vez que vamos a evaluar un acto que hemos cometido o alguien no cometió, nosotros, porque nosotros podemos juzgar los actos, lo que no podemos juzgar es las personas, pero el acto podemos juzgar. Si malo es malo, listo. Y eso es lo que los que hoy en día, con esto del relativismo ético, no se quieren cambiar la verdad. Una persona es varón o es mujer y eso no hay, o sea, no hay cosas que nos puedan decir que eso no es verdad. Puede ser la circunstancia en que la persona vivió, pasó y por eso eligió, como decir hoy, ¿no? Ser homosexual o tener esta inclinación así, que bueno, también hay que mirar ese tema, que hay que conocerlo más profundamente. Pero lo que es verdad, es verdad. Y nosotros tenemos que saber defender la verdad. Y la verdad, pero para la que lo quiere escuchar, porque si no, no nos quieren escuchar,
entonces no vamos a perder el tiempo, porque hoy estamos, hoy nos podemos encontrar con estas personas que dicen tener tolerancia o que piden la tolerancia, pero son los más intolerantes, ¿no? Estos que del pañuelito verde, o bueno, de esto que defienden todo esto de la ideología de género, no podemos pensar diferente. Entonces, con esas personas que no quieren dialogar, no tenemos que dialogar porque perdemos el tiempo. La persona que te quiere escuchar y quiere escuchar tus argumentos, que los hay, que podemos informarnos, en conocer todas estas cosas que están científicamente probadas, entonces nosotros, esa persona que quiere escuchar nuestros argumentos, la podemos hablar con ella, inclusive que no sean de nuestra fe, porque lo que científicamente un ser humano es un ser humano desde su concepción, y eso ya la ciencia no hay duda. Entonces, si ellos quieren decir otra cosa, bueno, que te lo prueben, pero nosotros podemos probar eso, porque la ciencia ya lo ha probado, no hay duda. Que nos quieren hacer cambiar porque ellos tienen otra concepción, pero bueno, que la prueben, ¿eh? Y nosotros sabemos cómo probarlo. Claro que tenemos que estar preparados, nosotros por ahí no tenemos todos los argumentos científicos, o no nos estamos dedicando a eso, pero sí, si nos vamos a dedicar a defender la vida o así, bueno, tenemos que estar formados en eso, si no, no podemos enfrentarnos, ¿no? Aparte, decía la doctora que ella, que todo es sentido común, que ella encontraba en la gente sencilla de los pueblitos, porque ella es mexicana, ¿no? Más sentido común que si está en una universidad o en una ciudad grande. Porque ellos viven sencillamente, ¿no? Ella contaba, por ejemplo, que en un pueblito que fue, la gente se haría con sus ovejas, su rebaño, y si alguno del rebaño del otro se le perdió, se lo llevaba a la casa, pues se lo devolvía. O sea, había esa cosa de que nadie se quedaba con nada, o sea, no había esa inocencia, eran inocentes, actuaban con inocencia, con sencillez. Por eso cuando dice, ella fue a comprar y se encontró que no tenía plata, entró un bolichito de esos y le dijo, mira, no me alcanza, no tengo plata, y lo que le dijo es, bueno, como es, no importa, me lo paga cuando vuelve. Entonces, claro, porque ellos están acostumbrados en ese pueblo a confiar, a ser confiados, a no tener desconfianza. Y esa sencillez, ¿no es cierto?, no se ve en las grandes ciudades, porque esa gente vive sencilla. Son los verdaderos sabios, que a veces encontramos en la Biblia, ¿no? Los verdaderos sabios. Bueno, y vamos a terminar porque ya es tardísimo. La práctica, el examen de conciencia general vamos a hacer, pero entonces yo digo, no lo vamos a hacer hoy, ni mañana, ni hasta que terminemos esta parte del conocimiento del mundo y del conocimiento de nosotros mismos, pero nosotros ya mientras vamos trabajando esto, nosotros lo vamos escribiendo en un cuadernito, un papelito que después podemos tirar, ¿no? Vamos viendo a ver qué es cuáles las cosas que se nos ha pegado, el pecado que tenemos, para poderlo confesar. Examen yo he hablado de un examen general. A veces a veces uno puede hacer un examen general, una confesión general de toda la vida. No es común que un sacerdote, si uno le va a decir, mire, yo me quiero confesar, hacer una confesión general de mi vida. Pecados que ya confesamos, pero que a lo mejor, o algunos que nos olvidamos, pero está bueno hacerlo. Si tenemos un sacerdote que quiera tener el tiempo de escucharnos. Yo lo he hecho,
y lo hecho es, que somos de acá, conocen el santuario de San Nicolás, ahí hice mi confesión general. Y el sacerdote me escuchó tranquilamente, ¿viste? Me escuchó tranquilamente. Y podemos encontrar sacerdotes que nos puedan escuchar. Bueno, pero nosotros en principio vamos a ir escribiendo. Esa es la práctica que vamos a tener de escribir lo que hemos estado hablando hasta ahora, lo que se nos ha pegado el pecado, las cosas estas del mundo y todo lo que podemos ver después. Bueno, acá vamos a terminar. Gracias por acompañarnos. Algunos se fueron a dormir. Menos mal que queda grabado, por eso me interesa que quede grabado. Porque a veces se hace tarde y entonces mucha gente se lo puede perder. Bueno, nos vamos a despedir pidiéndole a la Virgen que nos ayude en esta lucha que tenemos contra el pecado, contra el mundo, que ella nos guarde en su corazón inmaculado, seguro refugio, como dijo en Fátima, de todo esto, que nos ayude. Y le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como es doctora, decía que ética y moral tienen la misma, son sinónimos. Por eso me gusta traerla, porque sabiendo algo de ética podemos también conocer la moral, por la que nosotros nos guiamos para conocer nuestros pecados y todo eso. Bueno, que tengan buenas noches. Gracias, Esteban, por acompañarme. Gracias, Pablo, Agustín. Estaba en silencio, Agustín no habló nada. Espero que... Acá estamos. Agustín, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Isabel, Sí. Decía Nicolás que el domingo que viene autorice un rato más temprano. Sí, porque si no se hace muy tarde. Sí, voy a hablar. Estoy leyendo este libro de Luis María. Claro, ese es el libro. Sí. Ese es el libro. Esta parte del mundo, desgraciadamente, no se perdió, como él mismo lo dice, el mismo demonio lo dejó perdido, pero en los cánticos, si pueden buscarlo en internet, están, son 2.300 y pico de cánticos, porque era misionero que iba cantando por los pueblos, predicando, pero con canciones. Entonces son cantos, no sabemos la música, yo no sé la música que tiene, pero son como poemas, pero todo, digamos, que habla sobre todos estos temas, ¿no? Del mundo, habla sobre el Sagrado Corazón, muy lindo. Hay que ponerse y leerlo. Bueno, que tengan buenas noches. Muchísimas gracias. Chao.